contacto con Robert Funk, que es académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Robert, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Para seguir la conversación de lo que yo estaba planteando aquí en la introducción, Biden podrá ser más o menos responsable, Trump lo habrá iniciado, esa discusión podrá quedar, pero que seguir haciendo lo mismo que venía haciendo Estados Unidos hace 20 años, claramente no tenía ningún sentido ni iba a lograr ningún resultado positivo. ¿Compartes esa idea? Sí, ese fue el mensaje principal que entregó el presidente Biden hoy en la tarde. Biden hace muchos años que ha sido crítico de la presencia de Estados Unidos en Afganistán. No es difícil, conociendo la historia de Afganistán, entender de que las opciones o la posibilidad de un éxito militar eran casi nulas. Ahora, dicho eso, Biden también dijo, y creo que tiene razón, que a un nivel hubo un cierto éxito. O sea, los objetivos principales que se pusieron para la invasión que comienza el 7 de octubre del 2001 fueron logrados, que fue reducir la amenaza que representaba Al Qaeda desde su base de operación en Afganistán y encontrar a Osama Bin Laden. El problema es que para asegurar que ese éxito continuara, se pensó que era necesario construir una especie de democracia, una especie de Estado funcional en un país que hace muchas décadas no lo había tenido. Y eso es lo que Biden al final dijo: no podemos seguir cometiendo este mismo error y por lo tanto es tiempo de salir. Y también hay que decir que eso fue parte de los términos del acuerdo al que llegó el gobierno de Trump con los talibán en febrero del 2020. Exactamente. Acuerdos que, entiendo, Estados Unidos y el talibán siguen funcionando. Estaba leyendo que el general McKinsey se juntó en Doha, Qatar, esta tarde. Por lo tanto, hay un canal de comunicación. No sé cuál es la intención, cuál es el propósito y qué se puede lograr allí, qué quiere cada una de las partes. O sea, sería algo bastante positivo que Estados Unidos lograra mantener algún tipo de contacto con los talibán a pesar de lo que ha ocurrido. Pero también hay que decir que los talibán no han respetado desde el primer momento al pie de la letra el acuerdo de Doha. Parte del acuerdo era que iba a haber paz. Parte del acuerdo era que Estados Unidos se comprometía a comenzar su retiro, cosa que hicieron ya en el gobierno de Trump, y completar ese retiro dentro de un periodo de, creo que 14 meses, sí, que es más o menos donde estamos ahora. Y durante todo ese periodo lo que ha hecho los talibán es aumentar su presencia a través de ataques armados. Y este colapso repentino del control del gobierno afgano refleja un poco esa fuerza militar que probablemente aumentó durante este periodo de los acuerdos de paz. Uh-huh. Ahora, el punto es que el talibán queda con mucha fuerza política, ¿no es cierto? Es un vendaval político que pasó por Afganistán completo. No creo que nadie se le anime hoy día a intentar competirle, ¿no? Pero además queda con una fortaleza material importante. Entiendo que queda con mucho armamento, que queda con muchos recursos. Leí por ahí que habían 400 millones de dólares habían tenido de utilidad o de ganancia en el último tiempo entre faenas mineras que tienen, entre cobros que hacen a distintas personas solamente por existir, un poco el famoso impuesto revolucionario en otras partes del mundo. Es decir, plata tienen, aviones, armamentos que habrá dejado Estados Unidos botados ahí y una fuerza política incontrarrestable. ¿Qué nos puede hacer pensar que el talibán quiera abuenarse con el mundo y mostrar una cara levemente distinta que la que ella mostró? Yo creo que no hay ninguna señal de aquello. Más que fuerza política, yo diría que el talibán tiene fuerza militar. Apoyo político, o sea, estas escenas que estamos viendo de la gente tratando de arrancar, las escenas del aeropuerto, etcétera, demuestran que no son grupos que están siendo recibidos a manos abiertas. Se ha reportado que en algunos pueblos sí los reciben, porque el pueblo afgano a esta altura está acostumbrado a recibir a los que triunfan, porque es una cosa de supervivencia.
pero está claro que lo que viene ahora es un periodo, de nuevo, un periodo bastante oscuro y por lo tanto no sé si hay apoyo político como tal y tampoco va a haber Tienes razón. es difícil pensar que van a haber elecciones como han habido en el último tiempo a pesar de muchas irregularidades que pueden haber existido. Yo creo que viene un periodo oscuro. Y no veo muchas señales que el talibán haya cambiado su ideología, o sea, es una cosa muy básica de su poder y su existencia, y lo estamos viendo en estos órdenes que están dando, por ejemplo, respecto a las mujeres, ¿no? Que tienen que guardarse, las que iban al colegio, algunas mujeres trataron hoy día de ir a la universidad, la mandaron a la casa, o sea, eso ya está empezando. La pregunta, tal vez, es cómo se van a relacionar con el resto del mundo, con países vecinos. Y llama la atención que dos de los países que han no celebrado lo que ha ocurrido, pero que se han demostrado abiertos a tener relaciones o negociar con los talibán son precisamente Rusia y China, que son los grandes competidores de Estados Unidos en la esfera internacional. Irán, por ahí. No hay que confundir, no hay que necesariamente decir, bueno, Irán es un país fundamentalista islámico y los talibán también, y por lo tanto son los mismos. Claro. Hay muchas No. diferencias ideológicas, vamos a ver cómo... Eso va a ser la pregunta interesante, cómo Afganistán ahora se relaciona con sus países vecinos y con estos grandes poderes Bueno, un poco más lejos. Robert, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué es lo que se proyecta? Estamos recién empezando, ¿no es cierto?, este triunfo de este fin de semana del talibán entrando en Kabul. Pero ¿cómo se puede proyectar al Medio Oriente, que sabemos que es una zona generalmente muy tensionada por distintos conflictos? ¿Hay alguna posibilidad de que esto tome vuelo, agarre por alguna otra parte, que desequilibre las cosas de la manera que están hoy día? Como siempre, hay dos lados de la moneda. Por un lado, hemos visto grupos como Hamas celebrando este triunfo y diciendo que es una gran señal de resistencia islámica. Pero por el otro lado, como digo, son grupos muy distintos, con Sí. aproximaciones muy distintas hacia el Islam y hacia la política. Y Afganistán es muy sui generis, ¿no? Afganistán es un país, a diferencia de otros países en la región, que tienen sus propios problemas, pero Afganistán lleva muchos años básicamente con un Estado fallido, ¿no? Los talibán también ya estuvieron en el poder, y esto es un punto interesante. Estuvieron en el poder antes del 11 de septiembre de 2001, o antes de octubre de 2001, y en esa época tampoco lograron funcionar muy bien como Afganistán. Básicamente dependía de la ayuda de la ONU y de otros organismos para darle comida a su gente. Y de hecho los talibán muchas veces se oponía a recibir esa ayuda porque decía que Allah iba a darle a comer a la gente. Entonces, otra pregunta va a ser hasta qué punto ahora van a ser capaces de gobernar, de entregar. Afganistán no es el país que fue hace 20 años o 30 años. Estamos hoy día en una época en que hay iPhones, ¿cierto? Y hay Internet, y hay en Afganistán muchas cosas, vamos a ver si se mantienen. Pero la población realmente ha avanzado mucho en estos 20 años, Claro. se creó una infraestructura en estos 20 años, y si los talibán optan por destruir todo eso, tal vez se le va a hacer mucho más difícil mantener el poder. Claro, alguien hablaba hoy día de que uno de los misterios, una de las incógnitas, es qué va a pasar con esta generación de 20 años. 2/3, entiendo por lo que leí, 2/3 de la población afgana hoy día no tiene recuerdos, al menos, del gobierno talibán en Afganistán. Es decir, capaz que hay un sector que todavía piensa que puede ser bueno. Y aparentemente había muchas discusiones y peleas dentro de las propias familias, donde había un grupo donde decían, bueno, en una de esas no es tan malo. Y otros decían, no, que ustedes no recuerdan lo que fue esto. Ustedes no saben. Bueno, esa es clásica disputa generacional en todos los países, ¿no? Bueno, guardando las diferencias, conocemos esa conversación. Nosotros tenemos esa y es así. Me acordé de lo mismo. Nosotros tenemos en parte una conversación del mismo estilo. Pero la pregunta interesante es, ¿qué va a pasar con esa generación? 20 años de personas que han visto un Afganistán distinto, 20 años con un país que, no sé, veíamos gente que perseguía ese avión, pero hablando por el celular, que debe tener Wi-Fi o debe tener 4G.
Y hay otro elemento que es... mujeres profesionales, mujeres trabajando. 15, me parece que era el 15 o 20% del parlamento afgano son mujeres hoy día. Eso parece ser que va a terminarse de un día para otro, entonces... Sin duda, pero lo que va a seguir, de alguna forma, por ejemplo, es el hecho que hayamos visto estas imágenes, en parte tiene que ver con que, como en todo el mundo, las personas filman con sus teléfonos. O sea, es mucho más difícil, el mundo sabe mucho más de lo que ocurre en todo el mundo, y esto lo vimos en la primavera árabe, lo vimos aquí en nuestras propias protestas, y se sabe de inmediato qué es lo que está ocurriendo, y eso es para bien y para mal. Pero en el caso de Afganistán vamos a ver que el tipo de horrores que vivimos en el pasado, si ocurren, van a quedar registrados, y eso va a complicar la postura del talibán en el mundo y probablemente domésticamente también. Robert, pero los hechos recientes de Cuba nos enseñaron algo distinto, que cuando hay un régimen totalitario, autoritario, una dictadura, cierran la llave o bajan el interruptor del internet y dejamos de saber exactamente lo que pasa en Cuba. No lo sabemos, en Afganistán puede pasar lo mismo. Sí, o sea, es lo más probable, insisto, lo vimos con la primavera árabe. O sea, sí, ocurrió esta explosión, se filmó, eso creó expectativas, creó esperanza, y en casi todos los casos esa esperanza, o sea, hay que recordar que la guerra civil en Siria comienza con protestas contra el régimen, y ahí está Assad todavía. Entonces, sin duda los talibán han aprendido esa lección, pero a lo que voy es que el mundo es distinto, y esa generación que tú mencionas es una generación distinta, y si bien les puede tomar mucho tiempo, no van a estar felices, ¿cuánto hay? 70% no va a estar feliz con lo que está ocurriendo, y eso da alguna esperanza que en el futuro se pueda construir otra cosa. Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta conversación esta noche en Vía Pública. Que estés bien. Gracias, Matías. Chao, gracias.